Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 5. Nuestro adversario, el diablo. Capítulo 24. Las actividades satánicas. La variedad de nombres que Satanás posee nos señala el hecho de que él puede atacar a sus oponentes en varias maneras, desde la ferocidad de un dragón, Apocalipsis 12:3, hasta la atracción de un ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Satanás puede adaptar su apariencia y sus tácticas para acomodarlas a las personas y la ocasión. Aunque él prefiera actuar en determinada manera, irá al encuentro de las personas donde éstas estén y usará cualquier medio que las pudiera derrotar en circunstancias particulares. Aunque no es omnisciente, Satanás ha observado a muchos otros en situaciones en las cuales nosotros nos pudiéramos encontrar y él puede predecir con un alto grado de precisión qué será lo más efectivo para derrotarnos. 1. Con relación a Cristo. La animosidad entre Satanás y Cristo fue primeramente predicha después del pecado de Adán y Eva. Génesis 3:15. La enemistad entre los descendientes espirituales de Satanás y la familia de Dios fue predicha allí. También un individuo, Cristo, de entre la simiente de la mujer, le asestaría un golpe fatal a la cabeza de Satanás, mientras que Satanás heriría el calcañar de Cristo. Un golpe no fatal, pero que le causó gran sufrimiento. Este intercambio de golpes ocurrió en la cruz. Cuando nuestro Señor apareció corporalmente en este mundo, Satanás llevó a cabo atentados concertados para impedir su misión de morir por los pecados del mundo. Indudablemente, el homicidio ordenado por Herodes de todos los niños de menos de 2 años de edad fue inspirado por Satanás. Mateo 2:16. Cristo declaró claramente que Pedro se había alineado con el plan de Satanás cuando éste quería echar a un lado la idea de que Cristo tuviese que morir en Jerusalén. 16:21-23. La agudeza del regaño de Cristo subraya el hecho de que su propósito central en venir al mundo era morir. Cuando Judas estaba listo para traicionar al Señor, Satanás entró en él. Juan 13:27. Pero el principal y el más directo ataque de Satanás a nuestro Señor fue en su tentación. Mateo 4:1-11. La palabra probar o tentar incluye dos ideas: comprobar e incitar al mal. La prueba de Cristo por Satanás abarcaba ambas facetas. En el proceso de Satanás solicitarle que cometiera el mal, Dios comprobaría por medio de la prueba que Cristo era impecable. Tanto Dios como Satanás participaron en su prueba. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que él pudiese ser tentado por el diablo. Por 40 días Satanás lo tentó con muchas tentaciones, Lucas 4:2, y durante ese periodo nuestro Señor ayunó. Esto sirvió para alertarle contra todas las pruebas, pero especialmente contra los ataques que llegaron al final de los 40 días. Estos tres fueron el epítome de las áreas en las cuales una persona puede ser tentada: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. Estas pruebas eran particularmente adecuadas para el Dios hombre. Solamente Él, no nosotros, pudiera convertir las piedras en pan. Solamente Él, no nosotros, pudiera saltar del pináculo del templo y caer al suelo sin recibir daño. Solamente Él, no nosotros, pudiera esperar tener todos los reinos de este mundo. La meta entera de la tentación de Cristo por Satanás era eliminar el sufrimiento y la muerte de la cruz. Él le ofreció al Señor la gloria sin la cruz. Esto entonces hubiera hecho innecesaria su muerte en sustitución de los pecados. Específicamente, Satanás tentó a Cristo a la independencia, Mateo 4:3-4, a la indulgencia, versículos 5-7, y a la idolatría, versículos 8-10. No había duda alguna en la mente de Satanás de que Cristo era el libertador prometido, pero él quería que el Señor se declarara independiente del Padre
por cambiar piedras en pan, igual que el maná dado a Israel provino de Dios, así el alimento de Cristo debía venir en el tiempo y la manera que el Padre quisiera. El cambiar las piedras a pan sería afirmar su independencia de la voluntad del Padre. Aunque estaba hambriento y estaba bien comer, aún así él no iba a comer independientemente de la voluntad del Padre. Satanás lo había tentado no a apartarse del pan espiritual, sino a apartarse del Padre hacia el pan literal, obtenido independientemente de la voluntad del Padre. S. Craig Glickman, Conociendo a Cristo, Chicago, Moody, 1980, página 41. Satanás todavía tienta a los seguidores de Cristo a tomar las cosas en sus propias manos en vez de someterse a la voluntad del Padre. El haberse arrojado desde el pináculo o ala de proyección del templo al valle, una altura de 140 a 180 metros, y caer sin recibir daño, por cierto, hubiera sido una señal espectacular del Mesías, pero el haberlo hecho hubiera sido tomar un atajo y demostrar una falta de fe. La temeridad, las señales o la presunción nunca sirven de sustitutos de la constancia en la fe, aunque Satanás todavía nos tienta a caer en estas. A Satanás se le ha dado autoridad sobre este mundo, cosmos, temporalmente, pero finalmente Cristo lo regirá. Así que Satanás tenía el derecho de ofrecerle al Señor los reinos de este mundo, pero si Cristo los hubiera aceptado, habría tomado un atajo en el plan de Dios y pasado por alto la obra redentora de su muerte. Satanás todavía nos tienta con lo inmediato y lo visible. Puesto que Satanás no tuvo éxito en impedir la cruz, él ataca al Evangelio, a los seguidores de Cristo y lo que todavía queda del plan de Dios para este mundo. 2. Con relación a Dios. La táctica principal que Satanás emplea para atacar a Dios y a su programa en general es el ofrecer un programa y un reino falsificado. Esto se puso de relieve cuando él pecó originalmente en querer ser como Dios, no diferente del mismo. La falsificación fue intentada por primera vez por la humanidad cuando Satanás le ofreció a Eva la oportunidad de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. La tentación de Cristo también fue un intento de falsificación. Una falsificación es lo más parecido posible a lo genuino, solo carente de una característica vital. La oferta de Satanás a nuestro Señor fue el asumir la gloria que él merecía sin las características esenciales de su muerte. Hoy en día, Satanás promueve una forma de piedad mientras se niega su poder. Segunda de Timoteo 3:5. Para hacer esto, Satanás disfraza a sus siervos como ministros de justicia. Segunda de Corintios 11:15. Él promueve un sistema doctrinal por medio de los demonios, quienes a su vez usan a las personas para que o bien aboguen por un falso ascetismo o una licencia sin restricción. Primera de Timoteo 4:1-3, Apocalipsis 2:24. La falsificación final será el anticristo venidero, cuyas actividades serán conforme a Satanás, y quien será el instrumento de Satanás en conseguir que la humanidad crea la mentira como si fuera la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:9 y 11. 3. Con relación a las naciones. Su actividad principal en esta área es engañar a las naciones. Apocalipsis 20:3. Engañarlas como aparentemente en pensar que ellas pueden gobernar justamente y traer paz al mundo sin la presencia y gobierno de Cristo. Una vez más, su táctica es falsificar. Él aparentemente usa a los demonios en llevar a cabo su engaño. Daniel 10:13 y 20, y usa a los gobiernos para impedir el progreso del Evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:18.
En los días venideros de la gran tribulación, Satanás engañará a las naciones para que reciban al anticristo como su salvador. Satanás, el dragón, le dará al anticristo su poder y el mundo le rendirá lealtad a él. Apocalipsis 13, 2 al 4. Al final de la tribulación, Satanás y sus demonios influirán sobre los ejércitos de las naciones para que marchen hacia su destrucción en la guerra de Armagedón. 16, 13 al 16. Durante el reino milenial, Satanás estará atado, pero al final de ese periodo será soltado e intentará conducir al mundo a una rebelión final contra el reino de Cristo. Después de este vano intento, Satanás será lanzado para siempre en el lago de fuego. Apocalipsis 27 al 10. 4. Con relación a los no creyentes. Con relación a los no creyentes, Satanás ciega sus entendimientos para que no acepten el Evangelio, 2 Corintios 4:4. Él a menudo realiza esto haciéndoles pensar que cualquier camino hacia el cielo es tan aceptable como el único camino. Otra falsificación. Esta ceguedad ataca las mentes de las personas y aunque los no creyentes pueden pensar y razonar un poder más fuerte que Satanás que remover esa ceguedad, el razonamiento y argumentos convincentes humanos tienen su ministerio, pero solamente el poder de Dios puede remover la ceguedad satánica. Algunas veces el diablo viene y quita la palabra que las personas han oído a fin de evitar que ellas crean. Lucas 8:12. Para promover la ceguedad, Satanás usa religiones falsas, como se detalla en la sección que precede. Esto puede incluir todo, desde el ascetismo hasta la licencia, desde el deísmo, por cuanto ser teísta no significa necesariamente ser salvo, hasta el ocultismo. En otras palabras, Satanás utilizará cualquier aspecto del sistema del mundo que él encabeza para no dejar que las personas piensen o hagan lo que los traerá al reino de Dios. Colosenses 1:13, 1 de Juan 2:15 al 17. 5. Con relación a los creyentes. A. Satanás, el tentador. Al igual que Satanás probó al Señor, él también prueba a los creyentes. Su meta es hacer que cometamos el mal. Dios algunas veces puede que use a Satanás para ponernos a prueba, para entrenarnos en resistir sus tentaciones. Las pruebas pueden tener tres propósitos benéficos en la vida del creyente. A. Para probarnos. 1 de Pedro 1:6 al 7. B. Para enseñarnos. 4:12 al 13. Ver también Hebreos 5:8. Y C. Para aumentar nuestro amor por Dios. Santiago 1:12. Pero el único propósito de Satanás es tentar a los creyentes a cometer el mal. Hay a lo menos tres áreas en las cuales Satanás tienta a los creyentes. La primera es de conformidad a las presiones y estructuras de la sociedad. 1 de Tesalonicenses 3:5. Pablo, usted recordará, se vio forzado a irse de Tesalónica después de probablemente solo un mes de ministerio en esa ciudad. Hechos 17:5 al 10. Además, Satanás usó algunas prohibiciones gubernamentales para impedir su regreso. 1 de Tesalonicenses 2:18. Así que él mandó a Timoteo, quien no estaba sujeto a esa prohibición, a Tesalónica para ver si ellos habían sucumbido a las tentaciones de Satanás. ¿Qué tentaciones? Es muy temprano en el primer siglo para que Pablo se estuviese refiriendo a la persecución oficial por el Imperio Romano. Estas tentaciones tenían que haber sido de una naturaleza más extraoficial, de carácter social y personal. Por ejemplo, sabemos que las mujeres disfrutaban más libertad en Macedonia en ese tiempo que en cualquier otro sitio en el imperio. Y también sabemos que cierto número de las principales mujeres en Tesalónica fueron convertidas bajo el ministerio de Pablo. Quizás Satanás las tentó a seguir conformándose a los estilos de vida a que se acostumbraron antes de ser salvas. Había la tentación de darle más importancia a la posición social que a la santificación. También muchos de los convertidos eran gentiles y Satanás posiblemente los tentó con el orgullo del intelecto. En segundo lugar, Satanás
tienta a los creyentes a encubrir su egoísmo. La historia de Ananías y Zafira sirve como la ilustración clásica. Esta pareja quería retener parte del dinero de la venta de su propiedad y al mismo tiempo recibir alabanza por su contribución. Pedro discernió que fue Satanás quien le llenó su corazón para mentir. Hechos 5, 1 al 11. Ellos tenían el derecho de retener en su poder o vender su propiedad. No estaban bajo obligación alguna de darle todas las ganancias a la iglesia, pero sí era su deber no fingir generosidad y a la vez proveer para su egoísmo, reteniendo parte del dinero que recibieron. En tercer lugar, Satanás tienta a los creyentes a la inmoralidad. 1 Corintios 7:5. Dios proveyó el matrimonio para la expresión propia de las necesidades físicas, y Él espera que los maridos y las esposas asuman sus respectivas y mutuas responsabilidades. Cuando esto no se hace, Satanás tiene la oportunidad de tentar a los creyentes a pecados sexuales ilícitos o perversos. B. Satanás el adversario. Como adversario, Satanás acusa y se opone a los creyentes en varias áreas de sus vidas. Él hace esto por confundirnos cuando siembra cizaña entre el trigo, Mateo 13, 38 y 39, por arrebatar la palabra que ha sido esparcida, Marcos 4:15, por indisponer a las autoridades gubernamentales contra los creyentes, 1 Tesalonicenses 2:18, o por encarcelar a los creyentes con la idea de que esto va a impedir que su testimonio se esparza o lograr que se intimiden y se abstengan de testificar, Apocalipsis 2:10. En segundo lugar, Satanás destaca nuestros pecados y los esgrime contra nosotros, 12:10. Él nos acusa ante Dios cuando pecamos, pensando que puede lograr que perdamos nuestra salvación. Pero Cristo, nuestro abogado, toma nuestro caso y le recuerda al Padre vez tras vez que Él pagó por nuestros pecados cuando murió en la cruz. Primera de Juan 2, 1 y 2. En tercer lugar, Satanás se opone al creyente trayendo presiones sobre él mismo que quizás no pueda soportar. Hay dos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. Uno, trata con el hombre disciplinado en 1 Corintios 5. Aparentemente la disciplina había resultado en el efecto deseado y él había confesado su pecado de incesto. Ahora la iglesia debía de haberlo recibido de nuevo a la comunión. Aparentemente algunos querían hacerlo y otros no. Así que Pablo les instó a hacerlo, no solo para sanar cualquier división que pudiera desarrollarse, sino también para evitar que el hermano implicado fuera consumido de demasiada tristeza. Él necesitaba asegurarse del perdón de sus hermanos y hermanas. 2 Corintios 2, 5 al 11. El no restaurarlo le hubiera dado a Satanás una ventaja. El segundo ejemplo tiene que ver con mujeres que enviudasen a una edad temprana. 1 Timoteo 5, 14 y 15. Pablo las exhortó a casarse de nuevo y que tuvieran hijos que llevaran vidas útiles. Algunas que estaban ociosas y se dedicaban a chismear estaban siguiendo a Satanás. En general podemos decir que Satanás, el adversario, quiere apasionadamente reducir al silencio el testimonio del creyente. Para llevar esto a cabo, él ronda la tierra como un león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. La palabra devorar es la misma que se utiliza para describir la forma que el Mar Rojo se tragó a los egipcios cuando perseguían a los hebreos. Hebreos 11:29. Pinta un cuadro vívido de la meta final de Satanás, ahogar completamente el testimonio y la utilidad del creyente. Como mencioné anteriormente, Satanás puede que prefiera hacer algunas cosas antes que otras, pero él hará lo que tenga que hacer para promover sus planes y programas con éxito. Recuerde que él también es poderoso, versado y que tiene demonios que le ayudan. Por lo tanto, el creyente puede combatirle con éxito en la fuerza y poder del Dios que habita en su ser. Otros aspectos de la defensa del creyente contra Satanás se tratarán en otro capítulo.